Hasta 600 camiones descargan diariamente en la azucarera de Olmedo, la más grande de Castilla y León. Estamos en plena campaña remolachera y además somos la región que más produce. En estas complejas instalaciones, porque la elaboración de azúcar también lo es, se fabrican 12.000 toneladas cada día. Cuando se descubrió era considerado un producto de lujo, pero se popularizó de tal manera que solo un siglo más tarde se había convertido en un alimento de primera necesidad. Hoy desmontamos algunos falsos mitos sobre el azúcar y descubrimos su proceso de producción en la cooperativa Acor. Vamos a tomarle una muestra al camión para saber al agricultor cuánto hay que pagarle. ¿Y eso de qué va a depender? Pues depende un poco de la cantidad de azúcar que tenga la remolacha. A través de cintas transportadoras van a unos equipos desterradores. Las cortan en finas láminas, como puedes ver, para que tengan la mayor superficie de contacto con el agua después, para extraerle la sacarosa. Entonces se va engordando cada vez más el grano hasta llegar a una masa de este estilo. Cuando Antonio emigró a Suiza, quería dedicarse a la ebanistería, pero como no conocía el idioma, no podía interpretar los planos. Fue por eso que empezó a trabajar en una empresa de plásticos y fue por eso que acabó montando la suya propia en El Bierzo para poder volver a su país. Hoy en su fábrica trabajan más de 40 personas. Procesan cada día 24.000 kilos de plástico que se transforman en productos para la industria agroalimentaria, farmacéutica o automovilística. De estas instalaciones en las que se empezó fabricando perchas, salen hoy más de 1.000 productos diferentes. Vinimos de Suiza para acá para eso, para ponerle una fábrica. Antes de que me has contado se echara novia o hiciese su familia su vida en Suiza. Es que si se echa novia y se casa allí ya no me lo traigo. Esto es en concreto una carcasa para el faro de una moto. Luego tenemos un biberón. La boquilla del molde tiene un agujerito que donde encaja perfectamente el lusillo. Una vez cuando ha cerrado el molde, mandamos el grupo de inyección para que nos mete todo el material que hemos cargado en el molde. Que no tenemos que envidiar nada ni a Alemania ni a Suiza. Calentar el hierro al fuego, golpearlo, retorcerlo, estirarlo y volver a calentarlo. El trabajo en una fragua tradicional es lento y requiere una habilidad que solo da la experiencia, aunque eso le sobra al forjador de Martín Muñoz de las Posadas, a pesar de su corta edad. El entorno rural, además, sigue siendo el mejor reducto para la actividad artesanal. Hubo un tiempo en que todas las herramientas se fabricaban así, pero hoy las fraguas, las pocas que quedan, se han reconvertido en talleres más orientados al mundo de la decoración. Ha cambiado la utilidad de las piezas que elaboran, pero no la manera de trabajarlas. O sea que no todo se hace con el martillo. No, aquí también se trabaja a mano con diferentes herramientas. Esto, por ejemplo, es un maneral, es un útil que se usa para retorcer. El hierro dicen que cuando más quema es cuando está blanco, que no ves el rojo, pero te abrasas. Lo que hacía falta en las casas, que hacía falta una tenaza, a lo mejor una badila o algo de eso, pues es lo que normalmente hacían. ¿Se cobra por martillazos, en serio? Hay gente que sí que cobraba antiguamente. Comienza Hecho en Castilla y León. Ya en la antigüedad se utilizaba la miel para endulzar los alimentos, hasta que se descubrió la sacarosa, presente en casi todas las plantas, pero de manera significativa solo en la caña y en la remolacha. Fueron los españoles los que llevaron la caña a América y no al contrario como se suele pensar, pero en Castilla y León el azúcar siempre se ha elaborado con remolacha. Actualmente se fabrican en la región cada año 400.000 toneladas de este producto, de las cuales 120.000 salen de esta cooperativa. Hola Rodrigo, buenos días. Buenos días. Estáis en plena campaña de recogida de remolacha y de producción de azúcar. ¿Cuánta remolacha os llega aquí cada día en esta temporada? Pues llegan en torno a 600, 700 camiones todos los días. ¿Cada día? Recibimos de lunes a sábado y tenemos que tener la fábrica produciendo pues a 12.000 toneladas al día las 24 horas. ¿Cuánto dura la campaña? La campaña dura desde mitad de octubre más o menos hasta mitad de enero. Elaboramos cada campaña 120.000 toneladas. ¿Y en cantidad de remolacha? Son 90 días más o menos, los 3 meses a 12.000 toneladas al día, pues te vas al 1.000.000 de toneladas. Llega la remolacha y bueno, ¿qué es lo primero que hacemos con ella, Rodrigo? Las pesamos en la entrada y luego vamos a tomarle una muestra al camión para saber al agricultor cuánto hay que pagarle
¿Y eso de qué va a depender? Pues depende un poco de la cantidad de azúcar que tenga la remolacha, de las piedras, hierbas, de lo que traiga que no sea azúcar. ¿Qué cantidad, bueno, pues es la media que suele traer la remolacha de azúcar? Más o menos un 16-17% de azúcar. Rodrigo, ¿podemos coger una? Yo nunca he visto una remolacha de cerca, realmente. Aquí tienes una. ¿Esto es una remolacha estándar en forma y tamaño? Es una remolacha normal. En torno a un 16-17% me has comentado es azúcar. Tiene un 75% de agua, más o menos, la parte esa de azúcar, y luego tiene la fibra y otras sustancias. ¿Y de qué puede depender que venga la remolacha cada año con más o menos azúcar? El clima, el riego... Como cualquier otro cultivo, como ¿no? cualquier otro cultivo. ¿Aquí qué cantidad de remolacha podéis tener ahora? Pues tenemos ahora mismo, hay 3 silos, unas 43.000 toneladas. O sea, que esto es lo que se va a procesar en los próximos días. Sí, ¿O tiene que pasar algún tiempo aquí? No, cuanto antes lo metamos, mejor. ¿Qué es lo primero que se hace con la remolacha? A través de cintas transportadoras van a unos equipos desterradores. Mediante vibración le vamos a quitar la tierra que tiene alrededor. Buenos días, ¿y usted de dónde viene? De la zona de Astudillo, Palencia. ¿Y cuánta remolacha trae en el camión? Unas 27 toneladas y media. ¿Y cuántas veces viene al día? Como 2 veces. Cada día más de 50.000 kilos. Sí, que luego vienen a salir en riqueza unos 60.000 kilos, porque está saliendo buena producción de riqueza. Buena campaña quiere decir que la remolacha trae mucho azúcar. Exactamente. ¿Y aquí qué estamos haciendo, Rodrigo? Bueno, pues estos son los silos de remolacha. De aquí vamos a sacar ya la remolacha hacia el proceso de fabricación. A través de un sistema hidráulico, como podéis ver, sale la remolacha flotando. La vamos a ir quitando luego las piedras, las hierbas que pueda tener todavía, y la vamos a llevar a un lavadero. Vamos a lavar primero la remolacha bien antes de meterla hacia la fábrica. O sea que en esta parte y con la ayuda del agua no solo le damos como un primer lavado, sino que la vamos transportando. Sí, es básicamente para transportarlo, para que salga la remolacha de aquí hacia fábrica. Es el modo de transporte. La historia de esta empresa de plásticos es la historia de Antonio, un emigrante retornado de Suiza con la intención de emprender en su tierra. Traía experiencia, había estado más de 20 años trabajando en el sector, pero sobre todo traía ganas de volver y apostar por el Bierzo. El resultado, esta fábrica que hoy da trabajo a más de 40 personas. Hola Antonio, buenos días. María, ¿qué Encantada tal? de saludarle. ¿Qué tal? Cuénteme su historia, una historia de emigración, pero Sí, felizmente también sí. de retorno. De acuerdo, pues mira, hija, me tuve que marchar a Suiza. Me coloqué muy bien colocadito, estuve en una fábrica 25 años que he estado allí, 25 años y medio. Y bueno, pues haciendo piezas de plástico, un cargo bastante bueno que he tenido. O sea que le dieron responsabilidad Sí, sí, y sí, sí. le ayudaron a progresar. Yo tenía la llave de la fábrica, yo tenía que abrir. 2 veces me dormí, en 25 años me dormí 2 veces. Y claro, los que iban a trabajar no pudieron entrar, no pudieron marcar. Bueno, 2 veces en 25 años No se fue puede mucho. consentir, ¿no? Y yo fui a la oficina y le dije al jefe, me lo descontáis a mí lo que queráis, pero estos señores no tienen culpa y no tienen que pagarlo. Un raus por lo menos. Por lo menos, claro, fui yo el que llegué tarde, no ellos. ¿Por qué se fue a Suiza en concreto? Tenía un cuñado allí y me fui para allá porque me quería casar y no podía porque no había. tenía suficiente dinero. Estuve 9 meses, vine para España y nos casamos y ya me llevé para allá a la mujer, la llevé y... Pero como la mujer también era de aquí, del Bierzo, Sí, siempre sí. pensaron en volver, ¿no? Sí. Y bueno, pues aprovechó esa formación que le habían brindado en Suiza y montó aquí su propia fábrica de plásticos. ¿Qué hacía en ese momento, que estamos hablando de hace ya más de 20 años, ¿no? Empezamos a fabricar unas perchas extensibles, que es una cosa muy buena, muy práctica y muy bonita. Lo que pasa es que en España no se conocen y al no conocerse pues se venden mal. ¿Era lo que se fabricaba en la industria en la que trabajaba en Suiza? No, yo no las he hecho nunca. Yo es que las vi allí en los comercios. Y aquí no lo sabía. Y aquí no las había. Y entonces yo, como allí en los comercios y en casa toda la gente normalmente las usaba.
Y yo, como veía que era una cosa muy buena, y dije, jolines, si en España no las hay, yo esto lo hago en España y venga. Pero a eso, no pensé que como no se conocen, pues se vende el mal. Y tuvo que, bueno, pues diversificar un poquito, claro, ¿no? Luego ya, bueno, pues nada, hay que cambiar, dejar las perchas y hacemos muchísimas cosas. Vamos a ver las piezas, Antonio, y me enseñáis cómo se fabrican. Muy bien, pues vamos a verlas. Mira, te presento a Pedro, que es mi hijo. Hola Pedro, encantada. Vinimos de Suiza para acá, para eso, para ponerle una fábrica. Antes de que me has contado se echara novia o hiciese su familia y su vida en Suiza. Es que si se echa novia y se casa allí ya no me lo traigo. Bueno, pues entonces me voy a quedar con Pedro para que me enseñe y me cuente las piezas que aquí se fabrican. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Nada. Pedro, cuéntame un poco el tipo de piezas que se fabrican aquí. Desde la industria automóvil, para farmacia, alimentación, construcción. Bueno, pues algunos muy reconocibles por los consumidores y, bueno, y otras, bueno, pues más especializadas para otro tipo de sectores, ¿no? Aquí tenemos unos dosificadores. Esto se utiliza mucho para la industria farmacéutica. Esto es en concreto una carcasa para el faro de una moto. Luego tenemos un biberón. Luego aquí tenemos unas fiambreras. ¿Cada vez se hacen más piezas de plástico en la industria en general? Sí, porque son mucho más baratas que, por ejemplo, el vidrio o el metal. Plásticos que cada vez tienen más prestaciones, que cada vez son más seguros también, por ejemplo, para la industria alimentaria. Alimentaria o automoción o cualquier industria. Por ejemplo, automoción se busca mucha fiabilidad. Desde luego. Entonces, la mayoría de las piezas se están sustituyendo por plástico, porque las piezas plásticas hoy en día responden mucho mejor que las metálicas. Y estas serían nuestras materias primas. Sí, el material hay muchísimos colores, más blanditos, más duros, otros que resisten más a la tracción, otros que resisten más a la temperatura. ¿Me enseñas la fábrica? Sí, por supuesto. Muy bien. Hoy visitamos una fragua para conocer el arte de forjar el metal a la antigua usanza, a base de yunque y martillo. Para ello nos hemos venido a la localidad segoviana de Martín Muñoz de las Posadas, donde esta actividad, como todos los trabajos artesanos, ha sobrevivido varias generaciones de una misma familia. A día de hoy es uno de los oficios tradicionales mejor conservados en Castilla y León. Hola Elena. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? La forja es uno de los oficios artesanos mejor conservados en Castilla y León, pero yo no esperaba que tanto realmente. Bueno, vaya, pues la verdad es que sí, ¿verdad? Bueno, aunque es un negocio relativamente joven, porque llevamos 16 años trabajando, primero como carpintería metálica, después introducimos el mundo de la forja para dar unos acabados más artesanos, pues bueno, tradición familiar sí que hay, por las dos partes. Mi abuelo materno era herrero, él se dedicaba a trabajar la fragua y bueno, luego mi bisabuelo paterno era herrador y se fabricaba sus propias herraduras para su trabajo. O sea que eres por una parte tercera generación y por otra parte cuarta. Efectivamente, pero ven María, que te voy a enseñar un poquito lo que hacemos. O sea que hubo unos años en los que sí que se abandonó el oficio en la familia, aunque luego se recuperó. Sí, hubo unos años que no se dedicaba a nadie, pero bueno, después mi padre decidió retomarlo. Nostalgia que le entró de recordar a su abuelo, cómo hacía las herraduras, incluso a su suegro trabajando en la fragua, cómo arreglaba ruedas de carros, hacía rejas. Bueno, antes sobre todo se hacían más útiles para el campo, más herramientas. Sí. Ahora está la forja un poquito más destinada a lo artístico y decorativo. Sí, ¿no? al uso decorativo y artístico. Nos gusta tener piezas de un valor significante y que sean originales. Y antes había un herrero casi en cada pueblo, ¿no? ¿O tus dos abuelos eran del mismo? No, mis abuelos no eran del mismo pueblo. Mi abuelo materno era zamorano y luego mi bisabuelo paterno sí era de aquí y trabajaba aquí la fragua. O sea que bueno, todo queda en Castilla y León. Todo queda en casa. Elena, ¿y hoy en día qué se hace en forja? Bueno, pues de todo, desde puertas, verjas, todo tipo de cerramiento exterior y luego decoración interior, cabeceros, percheros, lámparas, apliques. ¿Cómo se trabaja? Todo el mundo tiene la imagen del yunque y el martillo, luego lo veremos, pero hay diferentes técnicas en realidad para poder hacer estas distintas formas. Claro, pues hay diferentes técnicas para trabajar en el yunque, como bien dices, partiendo del material, que sería esto, el hierro.
Bueno, pues se puede hacer el transformado, que es una de las técnicas. Se puede transformar estirándola, como por ejemplo aquí lo que ves, esto es un estirado. Totalmente lo opuesto sería un recalcado, que sería esto. Después tendríamos el retorcido, el curvado, el aplanado, se puede aplanar. Luego estaría lo que es el rajado, que sería desbarbar, pero sin llegar a separar. Y después la última técnica sería la del unido. La más tradicional y más conocida quizás sería la forja a la calda, la unión a la calda. Las dos piezas al rojo, con golpeo de martillo en yunque, se unen simplemente con el calor. También tendríamos una unión mediante grapas, que aquí lo que haces es una pletina con forma de U, en caliente la cierras y cuando se enfría el hierro se contrae y entonces cierra aún más. Faltaría una, la última, que sería el remachado. Como bien ves, pues aquí lo que hace es mediante un remache se están uniendo las dos piezas. ¿Y todas estas técnicas se pueden trabajar con máquinas modernas o hay algunas que solo se pueden conseguir en fragua? Pues muchas de ellas solamente se pueden conseguir en fragua. Esto es remolacha lavada del lavadero. La hemos lavado primero y la vamos a cortar en unas máquinas especiales con cuchillas. Las cortan en finas láminas, como puedes ver, para que tengan la mayor superficie de contacto con el agua después, para extraerle la sacarosa. ¿Para qué es necesario tanto tubo, tanto tanque? ¿Es lo que más sorprende de la instalación? Ten en cuenta que aquí trabajamos con unos caudales muy grandes y todo va con agua. Todo lo vamos a transportar por bombeo, por tuberías, por depósitos. Esta es la coseta que te he dicho, la remolacha cortada. ¿Y esto, Rodrigo, si lo probásemos, estaría dulce? Pues no lo he probado, la verdad, porque esto se le echan productos para que no tengan gérmenes, que viene del campo. Oler no huele a nada. Casi todo es agua, como te he comentado, el 75% es agua, entonces... Y esta torre es a donde van a parar los trozos de remolacha que hemos visto pasar por la cinta, ¿no? Sí, la coseta entra por abajo y le metemos a contracorriente por arriba agua, de modo que sube esa coseta y el agua baja y se va arrastrando esa sacarosa para que salga ese agua con azúcar, por así decirlo, lo llamamos jugo. Por la parte de arriba es donde sale ya la pulpa agotada y la vamos a prensar, secar, hacer peles para alimento para el ganado. O sea que ya después de toda esta primera fase lo que tenemos es agua con azúcar. Agua con azúcar e impurezas, básicamente. Tenemos que ir al proceso de depuración. Aprovechando que estamos aquí, Rodrigo, y que se ven parte de las instalaciones, hay que contar que bueno, pues aquí tenéis vuestro propio horno de carbón, vuestra propia depuración de aguas, también una central termoeléctrica, ¿no? Sí, eso es. Para el proceso de depuración, por ejemplo, necesitamos un horno con la cal, es un aditivo, un reactivo que usamos en el proceso para depurar luego y nos sale rentable tener una pequeña central porque necesitamos mucho vapor y electricidad. Una, dos, tres, cuatro y 5 fases diferentes y todavía no hemos llegado a la obtención de azúcar. Esta primera parte es la que acabamos de ver. Esa es la extracción primera de la sacarosa con las impurezas, todavía hay que depurarlo. Vale, a partir de aquí, ¿cómo procedemos? Bueno, pues esta primera muestra es después de echarle cal. El reactivo que usamos aquí para la depuración principal es la cal. Como os he dicho antes, teníamos un horno de cal. Es una lechada que formamos allí. En el horno generamos lechada de cal y CO2 en el propio horno. Entonces ambos productos los necesitamos para la depuración. Primero la lechada de Primero cal. la lechada para que se vaya como juntando, por así decirlo. Las impurezas. Todas las impurezas.
Estas impurezas las vamos a meter en otro equipo especial que llamamos carbonatación, le metemos el CO2 y esas impurezas precipitan como carbonato cálcico. ¿Es esto que vemos que se ha quedado aquí en el fondo? Eso es. La siguiente fase que tendríamos que hacer es quitarle esas impurezas. Este es un jugo ya filtrado. Tenemos unos equipos que tienen unas telas especiales, el agua con azúcar pasa y el resto de impurezas van quedándose como si fuese unos lodos. Y finalmente esto es lo más parecido que vamos a obtener en esta fase al azúcar. De esta muestra a esta otra muestra, ¿qué ha pasado? Lo hemos concentrado, tenemos sin impurezas o con muy pocas y lo que queremos es quitarle el agua, que todavía tenemos mucha agua. Entonces lo pasamos a unos equipos, unos evaporadores, que usamos mucho vapor. Tenemos 6 cajas evaporadoras, entonces va pasando el vapor de una a otra para aprovechar al máximo la energía. Y eliminar agua, ¿no? Eliminar ese agua en forma de vapor. Y todo este proceso se controla desde aquí. ¿Cuánto tarda en ocurrir? Pues más o menos desde que entra la primera remolacha hasta que sale el azúcar, unas 24 horas. Desde aquí se controla la parte de extracción, depuración, evaporación. Es uno de los cuadros principales. Presión, temperatura, vemos los también. caudales, por ejemplo, se usa mucho la temperatura, el caudal de la entrada de remolacha, las toneladas diarias de remolacha. ¿Qué son estas que tenemos aquí? Sí, esa es la molienda que vamos a tener al día si seguimos a este ritmo. Ajá, o sea, es la previsión. Sí. Bueno, se acerca bastante a los 12.000 que hemos dicho que tenemos eso que hacer, ¿no? va variando, puede subir, bajar, al final intentar conseguir las 12.000 toneladas diarias. Estas son vuestras instalaciones. Pedro, ¿cuántas máquinas de inyección tenéis? Pues mira, tenemos en total 24 máquinas de inyección, desde pequeño tamaño, de 15 toneladas hasta 200 toneladas. Las toneladas las medimos con la fuerza de inyección que tiene cada máquina, la fuerza de cierre. En todo caso, siempre hemos dicho que son piezas pequeñas y medianas lo que aquí fabricamos. Efectivamente. La pieza más grande que nosotros fabricamos máximo pesa unos 600 gramos. ¿Qué cantidad de plástico podéis procesar en un día de producción? Aquí en la fábrica se procesan 24.000 kilos al día. Bueno, María, te voy a presentar a Fikret de Mirchi. Le llamamos Choni porque es más fácil para todos. Gracias a Dios. Hola, Choni. Hola María, encantado. Choni, explícame cómo funcionan estas máquinas. Tenemos el material granulado que estamos aspirando con un aspirador a un secador. Hay que secarlo, todo el material. En este caso sí, porque este material tiene tendencia de coger humedad. Entonces, primero secamos con aire caliente. Con una resistencia y con un ventilador, aspirando el aire del ambiente y pasamos como un secador de pelo. Ajá. Y una vez que está seco el material, ¿qué hacemos con él? Tenemos aquí un motor hidráulico que con sus revoluciones nos carga la material justo que programamos nosotros en la máquina. Y una vez cuando en el usillo se ha cargado, está ya derretido con su viscosidad que es necesario para que corre bien en todos los huecos en el molde. Se queda más o menos así, ¿verdad? Eso es. O sea, ni líquido por completo, no puede ni ser sólido. Eso es. Como un aceite muy viscoso. ¿Todos los materiales tienen que alcanzar ese mismo punto de viscosidad? La viscosidad de la inyección, le llamamos, es muy importante. Sí, si no, no llega a los puntos donde debe de llegar. En este caso de este material, empezamos con 175 en la parte de alimentación y llegamos hasta 210 en la punta. ¿Y en cuánto tiempo alcanzamos esa temperatura? La mayoría de la temperatura ya en la carga por fricción, cuando cerramos las manos y apretamos ya por fricción, conseguimos un 80% y el restante nos hace la resistencia. Quiero decir, en un tiempo de carga de 10 segundos ya está hecho. Ajá. Y por aquí se ve el molde y cómo se inyecta el material también. Tenemos la boquilla del molde, tiene un agujerito que donde encaja perfectamente el lucillo. Una vez cuando ha cerrado el molde, mandamos el grupo de inyección para que nos mete todo el material que hemos cargado en el molde. Y mantiene la presión hasta que se enfría el plástico dentro del molde. ¿Y cómo se enfrían? Todos los moldes tienen una refrigeración de agua. ¿Estarán calientes ahora o se pueden coger? Se puede tocar, están templaditas. ¿Y esta pieza en concreto, por ejemplo, qué pieza es? ¿Para qué sirve? Esto no es una manguera con una pistola, es un embayazador. ¿Cada cuánto tiempo entonces nos sale una pieza como esta, de esta máquina? En este caso, cada 36 segundos hacemos un ciclo, salen 2 cavidades.
Y los moldes son, por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿no, Sí, Pedro? efectivamente, María. Mira, esto es un molde en fase de construcción. Los moldes siempre son propiedad de nuestros clientes. Se compone de varias piezas metálicas. Estas son las piezas figura. Y en concreto, ¿para qué tipo de pieza va a ser? Bueno, esto es una pieza mecánica también para la industria del automóvil. Me comentabas que, bueno, pues es la parte más costosa, la elaboración de los moldes. ¿Un molde para cuántas piezas nos puede servir? Bien, nosotros no hablamos de piezas, sino hablamos de cantidad de ciclos del molde. Nosotros garantizamos que un molde puede hacer 1 millón de ciclos. No significa que haga 1 millón de piezas. Se hacen varias piezas. Exactamente, diferentes. puede ser 4 cavidades, 8, 12, 64. Nosotros tenemos moldes grandes que fabrican 64 piezas cada 9 segundos, por ejemplo. Claro. Entonces, pero siempre hablamos de 1 millón de ciclos, la garantía del molde. ¿Y a partir de cuántos ciclos, digamos, compensa fabricar un molde? Fabricar un molde para fabricar 100 piezas no es rentable, porque un molde cuesta mucho dinero. Es lo que más cuesta. Una pieza de plástico es baratita, pero lo que cuesta mucho dinero es el molde. Piezas de automóvil, que es uno de los sectores para los que más fabricáis, ¿no? Sí, en estos momentos hubo ahí unos años que bajó mucho, la industria automóvil bajó mucho, pero ahora ha vuelto a reflotar y yo digo que va a ir en crecimiento. Y esto es lo primero, calentar las piezas, ¿no? Sí, lo primero que se hace, bueno, es avivar el fuego un poco con el ventilador, de ventilación forzada, no es como antes, que antes lo hacían los antiguos, los viejos. Mi abuelo, por ejemplo, tiene ahí un fuelle colgado, le tenemos de recuerdo. Y eso para avivar Eso se el hacía a fuego mano, todo se el hacía rato. tirando todo el tiempo, calentaba. Cuando tenía la pieza caliente, pues la sacaba del fogón, iba al yunque y a martillar. Se utiliza carbón. Carbón, normalmente carbón de hulla. ¿Y tú entonces cómo avivas, me has dicho, el fuego? Esto lleva un ventilador eléctrico, entonces ya regulas Con esta más aire, manivela. menos aire, depende del calor que quieres que coja la pieza. que ¿Cómo estás cuánto haciendo. tiempo puede necesitar la pieza para calentarse? Pues depende del grosor. Normalmente una pieza fina, como puede ser esta, pues en 1 minuto, 1 minuto y medio puede estar caliente. Y luego ya ¿Siempre piezas más gordas. con hierro o trabajáis aquí otros materiales? Normalmente hierro. Se puede trabajar también acero, se puede trabajar cobre, bronce, latón. Alguna vez hemos usado plomo también, antiguamente es lo que usaban. Esto, vamos, ya es un poquito pericia del herrero. Claro, no pone la temperatura en ningún sitio, esto lo sabes tú. Aquí no hay termómetro, aquí el termómetro es el ojo. Bueno, pero hemos dicho que esta ya estaría prácticamente Sí, bueno, está un lista, poquito ¿no? pasada de calor porque, bueno... Nos hemos entretenido sí, un poco. nos hemos entretenido, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues vamos a hacer un retorcido de diamantes, salomónico de diamantes que se llama. ¿Por qué se llama así? ¿Quién ha puesto nombres a estas técnicas? Pues ahora si nos sale lo que queremos, lo vais a ver por qué se llama así. O sea que no todo se hace con el martillo. No, aquí también se trabaja a mano con diferentes herramientas. Esto, por ejemplo, es un maneral, es un útil que se usa para retorcer. ¿Cabría la posibilidad de, si es cierto que nos hemos pasado un poco, que se nos partiese incluso? Podría ser. También depende del material, ¿no? Y el grosor, por Sí. supuesto, de la pieza. Depende del material, porque hay veces que el material te viene incluso con un poquito de acero y entonces pues ya no es lo mismo, ya se puede quebrar por ahí. ¿Y otra vez a calentar? Sí, hay que volver a calentarlo y ahora ya pues vamos a martillar. Bueno, Y aquí es importante, bueno, pues la pericia del herrero, porque vemos que se enfría, sí, se enfría rápido. pero rapidísimo, Sí. ¿no? Hay que darse prisa porque si no, pues oye, si se enfría ya los martillazos son el doble, hay que volver a calentarlo y ahora quitarle unas vueltas. Vamos a ello. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar, bueno, pues una pieza sencilla? Por ejemplo, esta que estaba haciendo, tengo aquí varios procesos. Enséñame esa flor. Esta está sin rematar todavía. ¿Esta flor está sacada de una sola pieza, como la que estás calentando ahora? Sí, esa flor está sacada de una pieza como esta. Alrededor de 2 días y medio de trabajo. Las fases serían estas, más o menos. La primera sería esta. De ahí tendríamos que hacer un cuello. Una vez estirada la pieza de abajo, tendríamos que aplastarla de arriba. Y saldría esto. Habría que cortarlo con tarjadera, que serían estas. Y luego ya pues se le va moldeando.
Son como diamantes que salen del hierro como picos. Le podemos quitar más hasta donde nosotros queramos. ¿Y el material que estás limpiando, quitando con el cepillo? Esto es la cascarilla que cría, es el propio hierro que se va quemando, la capa superficial, digamos, se va quemando. Cuantas más caldas le des, pues más material vas a perder. El hierro dicen que cuando más quema es cuando está blanco, que no ves el rojo, pero te abrasas. No es habitual encontrar, bueno, pues artesanos tan jóvenes, primero tu hermana, luego tú, en oficios tan tradicionales, Iván. Pues la verdad es que no, vamos, normalmente se asocia a gente mayor, la fragua, pero bueno, a los que nos gusta un poco y nos lo han dejado como herencia más o menos, mi abuelo, mi padre, mi otro abuelo por el otro lado también, pues oye, tienes que, si te gusta, claro, tienes que seguir con ello. Rodrigo, aquí estamos ya formando azúcar. Esta es la parte de cristalización, el proceso de cristalización. Entonces esto es donde se cuece ese producto que hemos visto antes concentrado. Sí que era mucho más oscuro. Y lo que hacemos es sembrar esa muestra que tienes, un cristal de azúcar muy fino, en micras. Aquí hay cristales de azúcar, podemos entender. Cristales con alcohol, sí. Y lo que hacemos es engordar esos cristales de azúcar con las mieles y la sacarosa que está en el concentrado. Entonces se va engordando cada vez más el grano hasta llegar a una masa de este estilo. Donde ya se ven cristalitos, ¿verdad? Se ven ya los cristales de azúcar rodeados de una miel, que es lo que luego vamos a tener que separar en un proceso posterior de centrifugar. Vamos a ver cómo se separa, porque aquí hace mucho calor, Sí. Rodrigo. ¿Cómo separamos el azúcar de esta melaza? Estos equipos son unas centrífugas que se llaman. Es una especie de batidora, por así decirlo, por hacer un símil, en la que hay una canasta dentro con agujeros metálica. Los cristales de azúcar se quedan y la miel pasa. ¿El azúcar que ya hemos visto salir directamente es el que se envasa o todavía hay algún otro proceso que nos hayamos perdido? Ese azúcar que hemos visto estaba todavía caliente y húmedo. Había que secarlo primero, había que enfriarlo y luego lo llevamos a almacenar donde tiene que estar en silos unos días antes de venir a empaquetar. ¿Qué formatos hacéis aquí? Pues aquí tenemos, bueno, desde los camiones a granel, luego tenemos paquetes de kilo, de medio kilo, sacos de 20 kilos. ¿Qué cantidad de azúcar podemos estar envasando en estas instalaciones? Pues cada máquina de estas puede hacer entre 100 y 150 paquetes por minuto. Y los sacos de 20 kilos pueden ser unos 20 sacos por minuto. Todo automatizado, Rodrigo, aunque las carretillas andan solas. El empaquetado está muy automatizado, la verdad. No me gustaría irme de aquí sin desmontar algunos falsos mitos que yo he escuchado alrededor de este producto y que por lo que yo he podido comprobar hoy pues no son ciertos. Algunos lo hemos comentado. Dicen mucho que echamos productos para blanquear. La cal, por ejemplo, que usamos cal para blanquear, eso no, como habéis podido ver, para qué usamos la cal no es cierto. Es un producto más natural de lo que parece, viene de la tierra y le da riqueza a la región. Bueno, pues ya cada uno que haga su elección, pero desde luego el que consuma azúcar, que lo haga de Castilla y León. Esta máquina fabrica este tipo de envases y además funciona de una manera un poquito diferente a la que hemos visto, ¿no, Tony? Sí, mira, llegamos hasta un punto de inyección, terminamos, si fuera como en la otra máquina, sacaríamos esto que es la preforma del bote. De estas formas salen estos botes. Eso es, la inyección necesitamos para tener la cantidad del bote y para contener la rosca perfecta. Luego tenemos un precalentamiento que me mantiene la preforma caliente y luego entra en otro molde y con aire por arriba metido, soplando con una presión de 40 bares, me extiende el bote hacia afuera y conseguimos este tipo. Y
¿Y para soplar necesitamos mucho calor? En este caso estamos hablando con una temperatura aproximadamente de 90 grados, no más, porque para estirarlo hacia afuera ya no es necesaria tanto temperatura. Y con este tipo de tecnologías se fabrican todo tipo de envases, ¿no? La ventaja de esta máquina es podemos inyectar y soplar en el mismo tiempo. Un plástico en este caso, bueno, que parece cristal casi. Sí, esto es un PET. El PET tiene la ventaja que se puede reutilizar y no hace daño al medio ambiente. Entonces se utiliza el PET porque tiene la resistencia durísima y en el mismo momento como parece cristal, imita mucho el cristal. Pedro, hemos visto cómo se fabrican las piezas y algunos conjuntos también se montan aquí. Unos de forma automática hemos visto y otros más manualmente. Sí, efectivamente. Luego hay clientes que necesitan que sus piezas vayan completamente terminadas, envasadas, serigrafiadas, tampografiadas, en fin. Me ha comentado tu padre que incluso también exportáis hoy en día. Sí, piezas. efectivamente. Hoy en día uno de nuestros mejores clientes son los suizos, precisamente. Vuestra experiencia suiza os avala de alguna manera. Siempre he sabido que tienen mejor fama que los españoles. ¿Esto sigue siendo así, Pedro? Bueno, ya no es tanto así, ya no es tanto así. Nosotros, por suerte, los españoles hemos mejorado muchísimo. Ahora tenemos unos grandes profesionales que no tenemos que envidiar nada ni a Alemania ni a Suiza. Lo que sí es cierto que mantenemos esa mentalidad suiza en el trabajo. Somos muy cabeza cuadrada, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué piezas estamos montando aquí en concreto? Esto es una pieza para un conjunto sifónico. Para unir tubos, ¿no? Efectivamente, esto es para unir tubos. Bueno, pues hemos visto todas las fases de fabricación, solo nos queda enviar el producto a su destino final. Efectivamente, nos encontramos aquí en el almacén, es donde se preparan todos los pedidos para ser expedidos a nuestros clientes. Es muy sencillo, es un sistema informático, entonces las compañeras nuestras de administración, cuando reciben un pedido del cliente, lo introducen en esa base de datos o en ese sistema y automáticamente se empiezan a generar órdenes de trabajo para cada departamento. Así cada uno sabe en qué momento tiene que empezar a trabajar y qué tiene que hacer. Iván, ¿y se puede conseguir cualquier forma? Yo diría que sí, que podemos conseguir cualquier forma. Sabiendo un poco trabajar la fragua, más o menos detrás de lo que andas, tienes que saber de muchos oficios, tienes que saber un poco de escultura, un poco de pintura, un poco de arquitectura, pues es un poco juntarlo todo. Y además de una manera autodidacta, ¿no? Esto no está en ningún manual. Hombre, tú siempre que vas por ahí, pues intentas fijarte en las cosas que ves hechas de tu trabajo, de hierro. Pero vamos, que luego ya está en la pericia que tenga cada uno. Cada pieza lleva un determinado número de martillazos. ¿Alguna vez los has contado? Pues una vez sí que los contamos, lo que no te sé decir, creo que fue para hacer un clavo. Echamos la cuenta para calcularle el presupuesto, los martillazos que lleva. Y no sé si eran 1.200 o 1.300 martillazos. ¿Se cobra por martillazos, en serio? Hay gente que sí que cobraba antiguamente. Hemos marcado lo que van a ser los pétalos de la flor, ¿no? Eso es. ¿Y este es tu padre, que cualquiera se mete con vosotros? Sí, estamos los dos aquí bien mozados. Tu padre y tu abuelo estas cosas no hacían, claro. Los aperos del campo, las rejas, aguzar picos, aguzar cortafríos, y lo que hacía falta en las casas. Te hacía falta una tenaza, a lo mejor una badila o algo de eso, pues es lo que normalmente hacían. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, creo que eres el último miembro de la familia que me falta por conocer. Pues yo creo que sí. Bueno, aquí podemos ver un poquito los distintos productos que fabricáis y también los distintos acabados que les podéis dar, ¿no? Sí. De eso te encargas un poquito tú, yo creo. Este, por ejemplo, sería un acabado pulido mediante cepillo de alambres para sacar un poquito ese gris forja. Por aquí tenemos lámparas, sería mediante reacción química
un acabado al óxido. Bueno, el óxido lo podríamos conseguir de forma natural también, ¿no? Totalmente, lo que pasa que así aceleramos un poquito el proceso. Podríamos también utilizar esas reacciones químicas utilizando el fuego y conseguiríamos diferentes colores. Tenemos también, que te voy a enseñar dentro, una pequeña muestra de lo que es un pavonado, que es otra técnica muy antigua. Ahora te lo explico. Entonces me has dicho, María, que me vas a explicar el pavonado. El pavonado. ¿En qué consiste? Mira, aquí tenemos dos muestras para que veas la diferencia. Esto sería tal cual sale de la fragua y aquí sería ya pavonado. ¿Y qué le hemos aplicado? El pavonado se consigue mediante un aceite y metiéndolo al fuego. Esto es una técnica que se utilizaba hace muchísimos años para la rejería de las catedrales. ¿Esto sería pan de oro? Esto sería un acabado con pan de oro. No sabía que se aplicaba también a estos materiales. Bueno, lo hemos visto en escultura, en madera, sobre lienzo también. Pues se puede pero aplicar, también se puede aplicar perfectamente sobre en el hierro, perfectamente. ¿Y esto que tienes a medias aquí? Esto es otra técnica de dorado, que se hace mediante pátinas. Que son como, bueno, esta especie de pinturas que me has explicado con las que se consiguen distintos efectos, acabados, ¿no? Efectivamente. María, pues ha sido un placer. Ojalá que, bueno, pues hayamos podido contribuir a que se conozca mejor este oficio y se valore también mejor. Eso Muchísimas espero. gracias. A ti. Adiós, familia. Adiós.